Ay, yo estoy con 2:9. Sí, aquí está, perdón. Fíjese, es el texto que vamos a hablar. Qué barbaridad, ¿cómo vamos a estar en lo demás? Léamelo alguien, por favor. 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto bíblico nos habla acerca de algo que es sumamente importante para todos nosotros, la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, en esta época, en esta era, son tiempos de gracia. Es un tiempo donde estamos disfrutando en realidad de puras bendiciones de parte del Señor. Dice Pedro que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Yo desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, siempre me han hablado acerca o siempre me hablaron acerca de un juicio de Dios, que va a haber un día cuando el juicio de Dios se va a manifestar. Nosotros lo conocemos como el día de la venganza del Señor, el día de la venganza. Primero es el anuncio del reino y es lo que nosotros estamos viviendo, las señales del reino, las bendiciones del reino, es lo que estamos disfrutando. Nosotros como iglesia, ¿no? Pero toda la humanidad en general estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios, la paciencia de Dios. No es otra cosa. Hay quejas por todos lados acerca de la crisis económica, de la delincuencia organizada, de tantas cosas que nosotros escuchamos, pero más sin embargo son tiempos de gracia, son tiempos de gracia donde se manifiesta el amor de Dios por su creación, por su creación. Si nosotros vemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, nosotros vemos que todas estas cosas que estamos viendo, dice el Señor que son principios de dolores, que es necesario que todas estas cosas sucedan. Todo lo que nosotros vemos es necesario que suceda. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente como seres humanos necesitamos el dolor y el sufrimiento para entonces estar dispuestos a ir al arrepentimiento. Es solo hasta que vivimos las crisis muy fuertes cuando el ser humano voltea los ojos hacia Dios. Antes no. Y algunos ni así van a voltear los ojos al Señor, porque el corazón se endurece de tal manera y a tal grado que en lugar de buscar la ayuda de Dios, hay un resentimiento profundo que se manifiesta hacia Dios. Cuando uno convive, yo no sé si ustedes han ido, Chuy, cuando has ido a los centros de rehabilitación que Dios te ha permitido asistir, tú eres testigo de esto que yo estoy hablando. Porque encontramos que ahí la gente, en lugar de, bueno, algunos, en lugar de clamar por la misericordia de Dios o el perdón de Dios, se rebelan contra Dios, blasfeman el nombre de Dios, porque culpan de todas las tragedias que les suceden, de todo lo que les acontece, culpan a Dios. Y en lugar de voltear e ir hacia Él, es al revés. Mas, sin embargo, Dios se mantiene fiel, Él es fiel. A pesar de que su nombre sea blasfemado, a pesar de que vivimos en un mundo que está inundado por el pecado, Él está ahí, dice Pedro, pacientemente, pacientemente, esperando. Pues no que tu Dios iba a venir, no que Jesús va a venir en las nubes y sus ángeles con Él.
no que va a venir y va a haber un juicio de las naciones, no que va a haber un día de salud. Y entonces la gente incrédula dice que tiene el evangelio es locura para los incrédulos, para los que se pierden, no pueden creer esto. Me atrevo a ir más lejos. Algunos de nosotros también llegamos a pensar, bueno, ¿y qué pasará? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Será que realmente va a venir? ¿O es solamente como aquel cuento, ¿verdad? Aquella fábula de Pedro y el lobo? ¿Se acuerdan? Y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo. ¿No será solamente para espantarnos como a los niños chiquitos con el coco? Si no te duermes, ahí viene el coco, ¿verdad? Duérmase mi niño, duérmaseme ya, porque ahí viene el coco y se lo comerá. ¿No será eso? Tal vez alguien llegue a pensar de esta manera, ¿no? O a lo mejor solamente yo, que soy tan incrédulo y de repente dudo de que el Señor vaya a venir. Pero este tiempo, dice Pedro, no es otra cosa más que la magna manifestación del amor de Dios por su creación. Dice, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros tenemos un poquito de conocimiento bíblico, sabemos que esto tiene un límite. La palabra todos no se refiere a todo el mundo. Ojo con esto. Yo he querido ser muy enfático con ustedes al respecto porque necesitamos tener una plena seguridad. La palabra todos no se refiere a todo el mundo, no se refiere a toda la creación, porque el Señor no va a venir por toda la creación. El Señor va a venir solamente por su iglesia. ¿Sí me oyó bien? Solamente por su iglesia. Y su iglesia no son todos, son todos los que Él escogió. No es toda la humanidad. Aún, sorprendentemente, y lo hemos visto aquí el martes, sorprendentemente, si dice todos, no estamos, todos los que estamos presentes no estamos incluidos. No todos los presentes estamos incluidos. No todos los que decimos pertenecer a la iglesia de Jesucristo estamos incluidos ahí en la paciencia de Dios. Porque una cosa son congregantes y otra cosa es iglesia. Una congregación hay en un partido de fútbol, es una congregación. Se llena el Estadio Azteca y se llena con 110,000 almas ahí. Esa es una congregación. Pero la iglesia del Señor está formada por aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que le creyeron a Jesús o creyeron en Jesús y le recibieron en su corazón, dice Juan en el capítulo 1. Aquellos que escucharon la palabra de Dios, y dice Santiago, dice que fueron hechos hijos de Dios por la palabra, por la voluntad de Dios, mediante la palabra de verdad. ¿Cuál es? El evangelio de la salvación. Entonces estamos viviendo tiempos de gracia. Nosotros que formamos parte de la iglesia, los inconversos están viviendo tiempos de gracia también, porque ahí hay mucha gente incluida que el Señor está esperando que se arrepientan y vengan a formar parte de la iglesia. Dice Pablo que cuando venga el Señor va a ser hasta que el último de los gentiles entre a la iglesia. El Señor Jesús no puede venir si uno de sus escogidos, una de sus ovejas, anda todavía por allá, lingo, lilingo, ray. Hasta que sea alcanzado ese último, entonces el Señor se deja venir, pero inmediatamente. Ni antes ni después, sino todo lo contrario, ¿no? Inmediatamente se deja venir el Señor.
y arrebata junto a toda su iglesia. ¡Fum! ¡Vámonos! ¿Cuándo va a ser eso? Pues no lo sabemos. Estamos en la espera, ¿no? Estamos en esa espera. Mientras tanto, pues tenemos que aprovechar este tiempo de gracia, ¿no? El Señor Jesús nos habla de esto ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, del verso 1 al 9. Vamos a ver algo que acontece aquí. Sí, ¿sí dije Lucas? Porque le quería decir algo, pero luego suena justificación. A mí la gente que se justifica me choca. La regó, pues la regó, ya no se justifica. Entonces sí. Capítulo 13 de Lucas. Dice la palabra de Dios. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en la viña, en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí encontramos nosotros en este pasaje algo de la vida de Jesús. Dice que él estaba, dice en ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos. La Biblia no profundiza acerca de estos acontecimientos y hay comentarios que nos hablan acerca de esto, pero no son muy acertados los comentarios. Entonces yo prefiero dejarlo así solamente, en la manera en que el Señor Jesús nos lo está que la Biblia nos lo está narrando. Dice de un acontecimiento, ¿verdad? Que algunos galileos, y dice que cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, ¿dónde sacrificaban los galileos? ¿O dónde se hacían los sacrificios? ¿Dónde se hacían los sacrificios? En el templo. Y ahí en el templo, pues llegó este hombre, no sé, su ejército, probablemente sus soldados, ¿verdad? Y asesinaron a estos galileos y la sangre de ellos se mezcló junto con la sangre de lo que estaban sacrificando. Y estos hombres le están narrando a Jesús. ¿Por qué Jesús contesta de esta manera? Dice, ¿ustedes piensan que eso les aconteció porque ellos eran más pecadores? ¿No te ha pasado de pronto que cuando ves a una persona que le sucede alguna tragedia, alguna desgracia, o le está yendo no tan bien, que digamos, ¿no te ha pasado que piensas, ese de seguro trae un pecadote por ahí atravesado? Por eso le está pasando lo que le... ¿Sí o no? ¿Verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, yo he pensado, pero yo tengo una mente muy cochambrosa, ¿no? Iba a decir una barbaridad, pero mejor no la digo. Entonces, yo pienso, yo he pensado así. Es más, he llegado a pensar de una persona que ha cometido el mismo pecado que yo, que digo, algunos de los pecados que yo he cometido y le va mal, digo, es que hizo esto. ¿Y tú? ¿No? O sea, hago un juicio de una persona sin darme cuenta que pues yo ando ahí, o anduve por ahí, por esa calle. Pero es una forma de pensar. Estos hombres están acercando a Jesús y le están diciendo, ay Señor, fíjate que estaban algunos ahí sacrificando, a lo mejor eran bien hipócritas, ¿verdad? Y por eso el Señor los castigó. Y Pilato y la sangre de ellos se mezcló. Dice Jesús, ¿tú piensas eso? ¿Que es porque fueron más pecadores? Y a los que les cayó la torre de Siloé, ¿también piensas tú que es por un juicio de Dios o un castigo de Dios? Y entonces el Señor va, como siempre, ¿verdad? A un plano general y a ponerlo a cada uno en su lugar. Dice, de cierto yo te digo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Porque dice en Eclesiastés que un solo acontecimiento nos pasa a todos, ¿verdad? Una sola cosa nos pasa a todos. Entonces, el Señor nos está hablando aquí, le está hablando a estas gentes acerca del arrepentimiento, acerca del arrepentimiento, de un cambio de actitudes, de un cambio de juicios. El anuncio del Evangelio es ese, la proclamación del Evangelio es el arrepentimiento, es y será y seguirá siendo en tanto que el Señor no venga por su iglesia. El arrepentimiento. ¿Por qué tanta insistencia en el arrepentimiento? Porque solamente dejando de lado la conducta o nuestra forma de vivir es que nosotros vamos a poder disfrutar del reino de los cielos que está establecido aquí en la tierra. Hablábamos el otro día acerca de la diferencia que hay entre un discípulo y un creyente. ¿Sí la vimos? La diferencia que existe entre un discípulo y un creyente, que no es lo mismo, de acuerdo a la Biblia no, de acuerdo a nosotros tal vez sí, pero en base a la Biblia no es lo mismo. Porque Jesús teniendo un diálogo, está hablando con judíos que estaban por ahí cercanos y les está hablando acerca del amor de su padre. Dice, a mí mi padre siempre está conmigo, mi padre no me abandona porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces imagínense estar en la presencia constante con Dios, o más bien la presencia de Dios constante en uno, que siempre está, pero manifestada en cuanto al amor, ¿no? Manifestada en cuanto a toda su gracia. Y dice Jesús, el Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada, no lo desagradable, lo que a Él le agrada. Y sigue con el diálogo, dice, y hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ya vio que no es lo mismo? Hay creyentes y hay discípulos. ¿Cómo podemos nosotros conocer la diferencia? Bueno, pues nosotros la hemos vivido. Porque de pronto esto es un proceso por el cual muchos vamos a pasar o muchos hemos pasado. En ser solamente un creyente, un congregante más, ¿no? Uno de cada 8 días o uno de los martes y los domingos, pero solamente un creyente. Dice Jesús, el discípulo tiene un sello o una característica. ¿Cuál es la característica? Que permanece en su palabra. Esta persona es aquella que va a estar usando de una manera constante los zapatos que nos habla ahí en el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Con el apresto del Evangelio. Esto es, va a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Jesús, y ese va a ser su discípulo.
va a parecerse a Jesús. Es una persona que va a sufrir, pero por causa del reino, no va a sufrir por causa de su desobediencia. Y a este discípulo se le va a manifestar la verdad. Va a conocer la verdad y la verdad lo va a llevar a vivir en una libertad constante. ¿Ok? Entonces, Jesús pone en el plano a esta gente, ¿verdad? Así de plano dice, si no hay arrepentimiento, todos van a perecer igualmente. Nosotros ya sabemos, bendito sea Dios, que vamos al arrepentimiento, ¿verdad? Algunos somos más reacios a hacerlo y otros pues ya también, Chuy, ya por tanto dolor, ¿verdad? Ya donde, como aquel que decía, me toco aquí, me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, y pues cúrese el dedo, ¿verdad? ya, ya andamos como ese del dedo, donde te toquen te duele, pero no es, ese es el dedo. Entonces, algunos ya hemos aprendido a través del dolor, del sufrimiento, y no, yo de magia ando cargando es la piedrota, yo voy y la suelto ahí. ¿Verdad, Señor? Perdóname y me regreso a disfrutar del reino de los cielos, man. ¿Verdad? Me regreso a tomar mi agüita fresca ahí y ya, bueno, pues Señor, perdóname y quítame lo tonto y lo bruto, ¿verdad? Y ayúdame porque, ay, 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 ¿no? Bueno, entonces el Señor los ubica, estamos en eso, ¿verdad? Hay una ubicación total. Pero vamos a ver algunas figuras que tenemos aquí, algunos tipos o símbolos. ¿Qué es lo que representa una cosa y qué es lo que representa otra, no? Aquí vemos de pronto, dice en el verso 6, dice, dijo también una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Aquí nosotros encontramos de pronto a un hombre, ¿sí? Dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Este hombre está representado o representa a Dios. Es Dios el que viene a la tierra a buscar fruto. El huerto es el mundo, o sea, la viña. Representa al mundo. La higuera representa a Israel, ya que siempre está representada por una higuera o por una vid. En Isaías capítulo 5 habla de una vid que fue plantada. Ese es Israel. En Joel 1.7, nomás apúntele, ahí está apuntando. En Joel 1.7 nos habla acerca de la vid y acerca de la higuera. Pero aquí se ve representado Israel y el pueblo de Judá. Sí se acuerda que se dividieron, ¿verdad? Judá por un lado y las 10 tribus de Israel por otro lado. Cuando Roboam y Jeroboam. Entonces, aquí están los dos. La higuera, pues, es Israel y Judá. El jardinero es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya tenemos bien representado esto. Vamos a leerlo entonces. Tenía Dios una higuera. ¿Qué es la higuera? Israel, plantada en la tierra, y vino a buscar fruto y no lo halló. Entonces de pronto imagínese usted el cansancio de este hombre, porque dice, y dijo al viñador, ¿hace cuánto? 3 años. 3 años que ha venido o que venía el Señor a buscar a su pueblo, que lo había sembrado, que lo había rodeado de pura gracia y de amor, les había dado una tierra donde fluye leche y miel, les había entregado todo en sus manos. Era la potencia mundial Israel en aquel entonces. Cuando les entregó la tierra prometida era la potencia mundial, en época de David también.
Entonces, Dios les rodea de bienes, de favores, dice el salmista, de favores y misericordias. Pero Israel, testarudo y cabezón, insiste en darle la espalda a Dios. Vaya para Oseas, vayamos a Oseas. ¿Quién es Oseas? Ah. Ay, 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 este chavo, de veras, ¿qué cosas se te ocurren a ti? Oseas capítulo 10. ¿Ya está? Oseas capítulo 10. Vamos a leer un poquito. Cuando ya haya llegado, dígame, ok. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para Dios. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, egoístita. Egoístita. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová, ¿y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Hasta ahí voy a leer. Aquí nos está hablando acerca de la viña, nos está hablando lo que hicieron, ¿verdad? Lo que hizo Dios por ellos y lo que ellos hicieron. Lo hemos visto muchas veces. Simplemente le dieron la espalda a Dios queriendo hacer la obra para ellos. Por eso dice, da un fruto abundante, pero para ellos. Están buscando su propio beneficio. Están buscando su bienestar nada más y dándole la espalda a Dios. Nosotros sabemos, y lo comentaba yo el otro día, que nosotros no teníamos problema alguno mientras estábamos en las huestes espirituales de maldad allá con el chamuquín. No teníamos problema, pertenecíamos a él, éramos de su ejército. Pero en cuanto le dimos la espalda a él y volvimos los ojos a Dios, empezamos a tener problemas, ¿no? Que, que no hagas esto, que deja de hacer lo otro, que aquí, que allá, y entonces empieza a haber problemas internos, pero es por nuestro bienestar, es por nuestro beneficio. Israel prefiere darle la espalda a Dios y se aparta de él. Dice el Señor, ok, ok, ¿no? Como una consecuencia, pues es natural que va a venir un juicio. ¿Sí o no? Bueno, entonces volvemos a nuestro pasaje en el Evangelio de Lucas. Dice, entonces he venido, dice, 3 años a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. ¿Por qué iba el viñador o por qué iba el hombre a buscar fruto en la higuera? ¿Cuándo es cuando las higueras dan fruto? ¿Cuando están pelonas o cuando están frondosas? Ahí está en Oseas 10, ¿verdad? Es una viña frondosa. Estaba muy bonita. Igual que la de Isaías capítulo 5, estaba llena de hojas, estaba llena de puras obras humanas, pero no había fruto. Era solamente vanidad, era solamente soberbia, era solamente para ser vistos de los hombres. Pero el fruto que realmente el Señor buscaba de Israel no existía. No existía. Esto era una pura y mera religión. Punto. No había transformación
interna. Lo que el Señor ha buscado siempre de nosotros ha sido el corazón. ¿No? Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso cuando Él viene a nosotros dice, entra al corazón. Y no estamos hablando del corazón humano, estamos hablando de que Él entra en nuestra esencia, en lo que nosotros somos. Necesita estar ahí el Señor para de adentro hacia afuera hacer un cambio y que nosotros llevemos fruto. Entonces, el dueño de la vid, el dueño de la higuera, durante 3 años ha venido a buscar fruto y no lo encuentra. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús aquí en la tierra? 3 años y algo, ¿verdad? 3 años y algo. Aquí está representado estos 3 años. Durante 3 años el Señor Jesucristo está caminando aquí en esta tierra físicamente, está caminando en la tierra donde el Señor plantó su higuera. ¿Ok? Jesús está buscando y viene a buscar fruto y no lo encuentra. Jesús es Dios. Entonces, como no hay ningún fruto, sino por el contrario, lo único que hay es un rechazo, Dios Padre dice, es que es inútil. Están inutilizando también la tierra. Mejor córtalos. Porque el Señor les había dicho eso, ¿no? Yo enviaré mi juicio. Córtalos. Pero aquí vemos una de las características de Jesús como un intercesor. Porque, ¿qué es lo que dice al dueño de la vid? ¿Qué le dice? Dice, déjala todavía este año. Déjala todavía este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si nosotros vamos a apelar a algunos símbolos, entenderemos entonces que, que el cavar alrededor de ella, pues es aflojar la tierra, es quitar la dureza de la tierra. Yo me acuerdo cuando estaba yo chavillo, mi abuelo, el papá y mamá, tenía ahí en la casa un corral muy bonito, estaba el corral porque tenía muchos arbolillos ahí, tenía varias cosas ahí, mi abuelo. Entonces, yo me acuerdo que él me ponía a regar ahí los árboles, les hacía un cajetito, decía él, y luego les hacía unas vereditas, hacía unos surcos muy bonitos, y poníamos la manguera. Yo ahí me entretenía viendo el agua, hasta ponía luego barquitos, ¿no? Y volaba mi imaginación en aquel corral. Pero también tenía mi abuelo algo que se llamaba asadón. Y con ese asadón mi abuelo empezaba a remover la tierra al pie de los arbolitos, porque tenía, ¿sí te acuerdas, mamá? Tenía naranjas, tenía una higuera grandota, muy bonita, unos higos, pero así, mira. Había que estar alerta por los higos, porque si te caían los mayates antes que llegabas tú, te dejaban sin higos, ¿no? Y había que estarle removiendo la tierra, decía, para que se oxigenara y también para que le penetrara bien el agua y diera fruto. Porque la tierra se endurecía, entonces la raíz ahí ya no podía crecer bien, no sé qué pasaba ahí. Entonces cuando veo esto digo, bueno, entonces es lo que el jardinero está diciendo. Jesús está diciendo, espérame tantito, déjame seguirles hablando, deja remover la tierra, deja quitar la dureza de su corazón, deja que les penetre bien la palabra, ¿no? La palabra que es la palabra que es, es vida, ¿no? Es lo que él está diciendo. Dice, déjame remover la tierra y que la abone. ¿Sabe usted cuál es el abono natural mejor que existe?
Esa es muy buena. El de las palomas también. Pero un abono que es impresionante y es muy efectivo es la sangre. La sangre. Y yo se lo prendí a mi abuelo. La sangre desde lo que sea. Viertes sangre tú ahí y es un abono, pero efectivo. Jesús dice, va a remover la tierra, va a tratar, va a trabajar en la dureza del corazón. ¿Cómo lo va a hacer esto el Señor Jesús? A través del sacrificio hecho por Él. A través del sacrificio cuando Él estaba clavado en la cruz del Calvario, muchos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y su corazón fue quebrantado y fueron movidos al arrepentimiento. El sacrificio de Jesús hecho ahí. Su sangre derramada cayó en esa tierra dura, en ese corazón duro, en esa higuera que no daba fruto y le abonó y muchos creyeron en él. Muchos fueron movidos al arrepentimiento y creyeron en Jesús. Jesús está hablando de un tiempo de gracia. Dame tiempo, Señor, dame tiempo, aún todavía, dame tiempo, Señor, porque yo voy a trabajar en esa tierra dura, voy a trabajar en esa planta estéril, que lo único que hace es dar hojas y hojas, pura apariencia nada más. Eso era Israel. Eso era Israel. Por eso el Señor dijo, hasta aquí basta. ¿Cuántos profetas vinieron a Israel? El último de ellos, Juan. ¿Y qué hicieron con Juan cuando habló de la verdad? Le cortaron la cabeza. Porque hablaba la verdad. En esto que estamos viendo aquí, déjenme ver. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Vamos a ver, dice, ¿cuántos años tenía el dueño de la viña buscando fruto? 3 años. ¿Y cuánto tiempo le iba a dar de más? Un año más. ¿Cuántos años son? 4 años. 4 años. Un año de gracia. ¿Ok? 4 años, que es aproximadamente el ministerio de Jesús. 3 años y medio aproximadamente. Ahora, si nosotros vemos en base a la palabra de Dios, vaya para Números 14:34. Vamos a ver algo. Números 14:34. Léemelo, Ray, por favor. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerás mi castigo. Ok, un año por cada día. De acuerdo a eso, un día equivale ¿a qué? A un año. Un día equivale a un año. Si el ministerio de Jesús terminó en el año 34 de la era cristiana, al año 70, que Jerusalén fue derribado y destruido por el general Tito, ¿cuántos años pasaron? 36, un año, ¿sí? ¿Cuánto dijimos que equivale un año, un día, a un año? ¿Cuántos días tenía el año judío, Luis? ¿Te acuerdas? 360 días. Del año 34 al año 70 son
¿Cuántos? 36 años. Y vino el juicio. Un año. Déjalo un año. 360. 36 años. Se acabó. Juicio de Dios sobre Israel. Jerusalén fue arrasada. No quedó de acuerdo a la profecía por Jesús en Mateo capítulo 24, no quedó piedra sobre piedra. El juicio de Dios, el tiempo de gracia para Israel en aquel entonces se acabó. Como en los días de Noé. Así fue la venida. Andaban lingo y lingo, felices de la vida. No pasó nada. Incluso ya sacrificamos al que decía ser el Hijo de Dios, el Mesías, y no pasó absolutamente nada. Lo único que pasó es que nos dejaron de estar dando lata, ¿verdad? Se murió el que decía ser, dicen que resucitó y no ha pasado absolutamente nada. Lo peligroso es eso exactamente con nosotros en este tiempo, que lleguemos a pensar que por el estado de gracia en que estamos viviendo, la manifestación del amor de Dios sobre nosotros, en que de pronto podemos pecar y pecar y pecar y no pasa nada, lleguemos a pensar igual que ellos. Pero sabemos nosotros que un día el Señor va a venir. Sabemos que el Señor va a venir. Y no sabemos cuándo. Así como estos hombres. Vamos ahí en Lucas capítulo 19, del 41 al 44. Veamos, Jesús está doliéndose por lo que va a acontecer. Es el día que Él habló, un año. Dales tiempo un año, aguántalos este tiempo, Señor. 36 años más, y si no pasa nada, entonces serán cortados. Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y derribarán a tierra y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese es Jesús llorando, viendo a Jerusalén, llorando por lo que le va a acontecer a Jerusalén, porque el tiempo de gracia iba a llegar a su final. 36 años después, entra el general Tito y arrasa con toda la ciudad. Tremendo, tremendo. Jesús está hoy, en este tiempo, intercediendo por nosotros. Jesús está el día de hoy intercediendo por nosotros de una manera constante, de una manera permanente. Nosotros el día de hoy no somos el Israel espiritual, déjeme decirle, no somos comparados con Israel. Es que dice el apóstol Pablo que de dos pueblos hizo uno. No somos Israel espiritual, somos la iglesia de Jesucristo. Pero somos un tipo de Israel, del pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes. Somos ahora el pueblo escogido de Dios. La palabra de Dios ha venido a nuestra vida, ya no en tablas escritas sobre piedra, sino la palabra está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ese es el nuevo pacto. Todos los israelitas que entran en este nuevo pacto, dice, lo hemos visto los martes,
que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que en él cree, hablando de los judíos. Ellos ya no van a caminar por las tablas en piedra, porque ahora la ley de Dios está escrita en su mente y en su corazón. Ahora viven en la gracia, no bajo la ley, pero sí bajo la gracia. ¿Ok? Entonces nosotros somos un tipo, no somos el Israel, somos la iglesia del Señor. Y estamos viviendo, les decía yo, en este tiempo maravilloso de gracia, de la paciencia de Dios. El Señor Jesús tal vez está más ansioso que tú y que yo por venir a esta tierra. A ver, varones, me refiero a ustedes, varones, ¿cómo estaban cuando estaban por casarse con la novia, con la que era su noviecita? A ver, Nico, ¿tú cómo estabas? Ya impaciente, ¿verdad? Inquieto, y cuándo, y a qué horas, y qué pasó, y no, y híjole, ¿y para qué pusiste tanto plazo tan largo? ¿Para qué pusiste una semana de plazo? Está larguísimo. Inquieto por llegar y estar con la novia, ¿no? Que se cumpla la boda, que el matrimonio se consume, la consumación del matrimonio, la noche de bodas, la fiesta. ¿A poco tú le hiciste caso a la fiesta? ¿Quién le hizo caso a la fiesta? Los novios que se casaron. No, pues ya lo que querían era la consumación plena del matrimonio. La fiesta, pues hay que se queden la bola de borrachos ahí divirtiéndose. Nosotros nos vamos a la luna de miel. Bueno, pues eso es lo que va a suceder cuando Jesús venga por su iglesia. Somos la novia del Señor. Él ahorita dice el apóstol Pablo que nos está sustentando con su palabra. Nos está alimentando, nos está limpiando, porque quiere presentársela a nosotros, novia, nos quiere sin mancha, sin arruga y sin defecto, como a la reina Esther, que la metieron, ¿cuánto tiempo en la leche de burra? 6 meses en leche de burra. ¿Qué hace la leche en la piel? ¿Eh? Fíjate qué rey tan gandalla, ¿eh? O sea, quería una esposa, gracias, una esposa, pues, y luego 6 meses en perfumes, ¿verdad? En perjúmenes, para que se penetrara bien el aroma del perfume. O sea, imagínate la piel y el aroma de aquella mujer. Y así está el Señor Jesucristo con nosotros, con su iglesia, a través de su palabra, nos está lavando, nos está limpiando, nos está preparando sin mancha, sin arruga, con una piel tersa, limpia, así que le eches una gota de agua y que hasta el suelo se vaya. Y el aroma, man. Y el Señor Jesús dice, y ya voy, papá, le está diciendo al Padre Celestial, ya voy por mi novia, papá. Espérate tantito, espérate tantito. Pues no los ves cómo andan. Espérate tantito. Ya voy, papá. Espérate tantito, espérate, paciente. Deja que se arrepientan. Porque si no se arrepienten, ahorita se van a arrepentir después y después, mira. Tiempo de gracia. Tiempo de la paciencia de Dios. ¿Cómo me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2? ¿O ignoráis que la longanimidad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Sabes cuál es una posible traducción de esta palabra? Paciencia. La tolerancia que Dios tiene aquí en su mentecita, ¿no? Que está su palabra violada, su palabra desobedecida, clamando juicio, clamando
justicia, clamando venganza, porque hay una violación y el pecado merece juicio. Y el que dio la ley lo sabe, pues él la dio. Pero la paciencia aquí está, esperando a que José Luis Bolaños se arrepienta, porque como es el objeto del amor de Dios, como es el especial tesoro de Dios, y no hablo de mí, hablo de la iglesia, como la iglesia es su especial tesoro, como pagó tanto por ella, la ama profundamente, que quiere llevársela completita. Y está esperando. Una y otra vez. Arrepiéntete, hijo. Arrepiéntete, hijo. Arrepiéntete. Ah, cómo me gusta Dios. Jesús puso un ejemplo a nosotros como padres. Dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿No? Dios. ¿Qué no nos dará Dios? Cuando mis hijos estaban pequeños y me hacían travesuras y eso y me enojaba yo, les daba unos cintarazos, unas trompadas. Y pues sí, sí entendía, ¿no? Tenían que entender. Pero se quedaba algo malo ahí en su corazón. Mi papá es duro. Mi papá me pega. Y Dios, yo he hecho muchas travesuras que han ameritado una buena sacudida de parte de Dios. Y en lugar de sacudirme, de pronto me ha dado amor. Me ha visto en mi aflicción y en mi tribulación, en mi conflicto interno. Y lo que ha hecho Dios, ven, felicita. Ya, hijo, ya. Llora, desahógate. Ya. ¿Te dolió? Sí, papá. No lo vuelvas a hacer, hijo. Te perdono. Échale ganas, hijo. Ese es Dios. Que no va a destruir la obra de sus manos. Que está esperando. Que su longanimidad, que su amor manifiesto sobre ti y sobre mí, a pesar de los pesares, llegue a un punto donde diga, Señor, yo me arrepiento. Perdóname, Señor. No quiero que venga juicio sobre mí. Trabaja en mi corazón endurecido. Escarba, Señor, lo profundo que tú tengas que escarbar. Escarba, Señor, hasta lo más profundo. Saca lo que hay ahí y régalo. Abónalo. Con tu sangre que representa la muerte, dale vida a esta planta seca que no da fruto.
Dios nos está hablando a través de su amor, a través de su paciencia, día con día. El grito de Dios es este: te amo, te amo, te amo. No quieras que te caiga la torre de Siloé encima. Te amo. Tenemos que estar alertas a la voz de Dios. Jesucristo está intercediendo por nosotros. El juicio de Dios, le decía yo, está ahí, Él dio la ley. ¡Ah! Y Dios dice: Señor, no, yo pagué, yo pagué. Lo que impide que nosotros demos fruto es eso que le impedía a Israel, el egoísmo, el estar pensando solamente en nosotros. Tenemos que pensar en aquel que nos rescató. Si nosotros hemos de dar fruto, el fruto que Dios está esperando de nosotros es el fruto de la semilla que fue sembrada. Y lo que fue sembrado fue la palabra de Dios. El fruto tiene que ser en consecuencia a la palabra de Dios. La Biblia nos habla de frutos de arrepentimiento. Y es fruto que nosotros tenemos que dar. Fruto de arrepentimiento. Frutos dignos de justicia. Que al final de cuentas es exactamente lo mismo. Fruto del Espíritu. Y tenemos que alimentarnos para dar fruto. Tenemos que alimentarnos de eso. Hoy nosotros estamos esperando, fíjese, no nosotros. Hoy se está preparando y se está preparando la venida de un ser muy importante, de una persona muy importante para el mundo casi en general. Y encontramos los preparativos y encontramos todo y es impresionante, ¿no? La movilización en cuanto a dinero, la movilización en cuanto a recursos humanos, económicos, materiales. Y es un hombre el que viene. Y nosotros al que estamos esperando es al Hijo de Dios. Y los preparativos que deberíamos estar haciendo nosotros en nuestra vida deberían de ser mucho más impresionantes. Yo pasé otro día a Guanajuato, iba al Cerezo, y andan limpiando y tumbando árboles y preparando todo ahí porque quieren que esté, pero, decía, si nosotros estuviéramos preparando nuestro corazón así para la venida de aquel, que estuviéramos quitando hierbas y todo aquello cuanto estorba para que Él en plenitud venga por nosotros. Qué padre sería, man. Qué padre sería. Que cuando Él llegara por nosotros, nos encontrara haciendo su obra. Pero de pronto, y no hablo de nosotros, de pronto la iglesia en general como que anda ocupada en otras cosas. Anda ocupada en otras cosas. Anda ocupada en los grandes congresos y anda ocupada en hacer una manifestación hacia el exterior, ¿no? Con multitudes. Pero la esencia hacia adentro, ¿será que la iglesia de Jesús o la iglesia está dando fruto para el Señor? ¿Estará dando el fruto que el Señor espera? ¿Habrá fruto realmente? Es triste ver cómo líderes religiosos hoy en este tiempo se desbordan sobre los políticos.
buscando puestos políticos, buscando puestos de importancia en el gobierno. Cómo sin importar una cosa u otra, empiezan a caer en algo de eso que el Señor nos previno. ¿Cómo se llama la fusión de todos los credos? Ecumenismo. Ecumenismo. Ya es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? Les preguntan a Conchita el otro día en el Cerezo. ¿Qué no es lo mismo ustedes que? No, no es lo mismo. Pues ¿qué no todos llevan a Dios? No. Pues todos hablan de Dios. Pues sí, todos hablamos de Dios, pero no siempre donde se habla de Dios está Dios. ¿Hay fruto? ¿Es realmente el fruto que el Señor ha estado buscando de su iglesia, el que estamos dando como iglesia, como personas, como creyentes? ¿O cuál es el fruto que estamos manifestando en nuestra vida? Cierre sus ojos un instante y hagas esa pregunta. Cierre sus ojitos. ¿Hay amor? ¿La paciencia? ¿La benignidad? ¿Hay manifestación de benignidad o de bondad con aquellos que no me caen bien? ¿O solamente con quienes me llevo bien? ¿Qué tipo de fruto es el que está manifestando mi vida? Si Jesús viniera en este momento a buscar fruto en mí, ¿lo hallaría? ¿O mi vida solamente está proyectando o proyectándose hacia afuera para ser visto de los demás? ¿Qué tipo de fruto es el que estoy dando? Abra sus ojitos. ¿Qué se encontró? No me diga qué se encontró. ¿O qué encontramos? Dijo el otro. ¿Qué encontramos, Kimusabi? La iglesia de hoy, según los que saben, está simbolizada o representada en la Biblia por la iglesia de la Odisea. Y es una actitud similar al Israel del que estábamos hablando, que se encontró Jesús. Déjeme leerle lo que dice aquí, la Biblia. La iglesia, estamos hablando no de esta, de la iglesia en general, la iglesia de Jesús, el tiempo que se está viviendo hoy. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De acuerdo a los que saben y conocen de los tiempos, dicen que la iglesia en este tiempo está representada por este tipo de iglesia. Una iglesia que ya no necesita del Señor, una iglesia que ya tiene todo el conocimiento acerca de Él, una iglesia que se ha cerrado, una iglesia que tiene muchas manifestaciones, y las hay, muchas manifestaciones, y que las hay, pero muy poco fruto. Y eso nosotros lo podemos ver en cualquier plano que lo busquemos. No seamos de esta iglesia. Seamos una iglesia que busquemos dar el fruto que el Señor está buscando para nosotros. Creo que este tiempo de gracia deberíamos de estar agradecidos por Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de los pesares, tú sigues siendo paciente. Tú me sigues manifestando tu amor. Tú sigues hablando a mi alma, sigues hablando a mi espíritu. Sigues siendo misericordioso y sigues siendo compasivo. Te doy gracias, Señor, por tu paciencia. Te doy gracias porque el día de hoy no has venido todavía, Señor Jesús. Aunque anhelamos tu venida, queremos tu venida, Señor, pero gracias porque aún todavía no lo has hecho, porque estás esperando que todos aquellos, Señor, que tú has escogido, procedamos al arrepentimiento porque quieres que nos vayamos contigo. Que Dios le bendiga y muchas gracias.